Bueno, respetados funcionarios del Hospital Universitario de la Samaritana, damos inicio al tercer ciclo de esta capacitación sobre gestión del riesgo. Con ustedes nuevamente, Yética Hernández Ariza, jefe de control interno. Regresemos entonces hablando del riesgo y su identificación, porque como se observó dentro de la última conclusión del monitoreo a riesgos, se ha detectado que se tiende a confundir las causas de los riesgos y los efectos de los riesgos con el riesgo, lo que puede llevarnos por el camino equivocado en el ciclo de gestión del riesgo. Para que esto no ocurra, para que no nos desviemos del camino y debemos definir y clarificar los conceptos. Empecemos por entender qué es una causa de riesgo. Las causas de los riesgos son acontecimientos, circunstancias concretas que producen incertidumbre. Ejemplo, la falta de experiencia, la falta de personal especializado. Empecemos con un ejemplo. Si decides tú mismo arreglar la tubería de tu casa y no sabes del tema y se produce un daño, podemos decir que la causa de ese daño fue tu falta de experiencia. Las causas pueden ser internas o externas. Son los medios y las circunstancias de los agentes generadores del riesgo. Son todos los sujetos u objetos que tienen la capacidad de generar un riesgo. Las causas no se gestionan por el ciclo de gestión del riesgo. Ahora pasemos a entender qué es un riesgo. Un riesgo es un evento que puede entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad o afectar el logro de sus objetivos. Sigamos con el ejemplo de la tubería, pongámosle nombre. Digamos que Juan, sin experiencia, decide arreglar la tubería de su casa. Ya dijimos que la falta de experiencia es la causa, pero estamos entendiendo ya qué es un riesgo. Luego Juan, sin experiencia, que arregla la tubería de su casa, daña la tubería de la casa. Ya tenemos el riesgo. El riesgo es el daño en la tubería de la casa. Pasemos ahora a entender qué es el efecto de un riesgo. El efecto de un riesgo son las variaciones imprevistas como consecuencia de la ocurrencia de los riesgos. Sigamos con el ejemplo de Juan. Entonces, Juan, sin experiencia, decide arreglar la tubería de su casa. Luego, Juan daña la tubería de su casa. Juan se queda por 3 días sin agua, en los cuales no se puede bañar, no puede cocinar y la tubería quedó en peor estado del que estaba antes, ¿cierto? En este último aspecto que mencioné encontramos que es el efecto de un riesgo. Como el riesgo se materializó, podemos observar que el impacto o los efectos, que fue que no se pudo bañar, no pudo cocinar, ¿cierto? Que el efecto del daño en la tubería fueron los 4 aspectos enunciados. Como los efectos no son planificados y no ocurren a menos de que ocurra el riesgo, pues entonces se nos dificulta entonces la gestión de los mismos. Tener claras estas definiciones nos van a servir para identificar adecuadamente el riesgo y diferenciarlo de sus causas o efectos. Visto lo anterior, nos damos cuenta que si incluimos causas o efectos en la lista de riesgos, ocultaríamos los riesgos verdaderos
que dejarían de recibir la atención que merecen en el ciclo de gestión del riesgo. Así las cosas, ahondemos. ¿Cómo podemos separar los riesgos de sus causas o efectos? Como les decía, se identificó que tendemos a confundirlos. Entonces vamos a hacer un mini taller para tratar de separar estos tres elementos. ¿Sí? Los podemos separar con una descripción formal de estos elementos, tal y como lo estábamos haciendo con el ejemplo de Juan, para lo cual podemos utilizar el metalenguaje del riesgo. Esta es una metodología del doctor David Hilson. Este método sirve para separar los riesgos de sus causas y efectos. Veamos cómo, ¿sí? Entonces, para hacer una descripción formal del riesgo, se menciona en esta metodología del metalenguaje del riesgo que se debe hacer una estructura de la oración en tres partes. La primera describe la causa, la segunda el riesgo y la tercera los efectos. El siguiente, pues, es un ejemplo extraído de ese escrito del metalenguaje del riesgo, ¿sí? En ese escrito traen el siguiente ejemplo. Como consecuencia de usar un hardware nuevo, sería la causa, pueden ocurrir errores inesperados en el sistema de información. Errores inesperados en el sistema de información, es decir, errores en el sistema de información sería el riesgo, que llevarán a un gasto excesivo en el proyecto. Ese sería el efecto. El gasto excesivo en el proyecto. ¿Sí? Utilizando esa metodología, se elaboraron los siguientes ejemplos que nos pueden ilustrar un poco más sobre el tema. Entonces vamos a nuestra presentación y veamos los ejemplos que tenemos. ¿Sí? Como consecuencia del cambio en la parametrización del sistema de facturación, tenemos acá una causa, se puede producir un retraso en la administración de medicamentos. El riesgo, retraso en la administración de documentos, que llevará a complicaciones de los pacientes. Ese es el efecto, complicaciones de los pacientes. Puede ser uno de los efectos, puede haber más. Otro ejemplo. Debido a que el sótano se inunda constantemente, es la causa, los equipos biomédicos y los insumos de farmacia allí ubicados pueden resultar deteriorados. ¿El riesgo cuál es? Deterioro en los insumos de farmacia y equipos biomédicos. El efecto, lo cual traerá pérdidas económicas y falta de oportunidad en la atención. Ahí encontramos dos efectos, pérdidas económicas, falta de oportunidad en la atención. Otro ejemplo, debido a que el personal no tiene claro el concepto de prescripción de las facturas, la causa, no se está haciendo el cobro jurídico en los términos de ley. Entonces el riesgo, cobro jurídico por fuera de términos. El efecto, lo cual traerá detrimento patrimonial para la entidad, sería el efecto. Regresemos a nuestro video. Entonces, como podemos observar, con esta metodología del metalenguaje del riesgo, podemos separar, es cuestión como de disciplinarnos, hacer una oración, dividirla en tres partes y separar de manera clara nuestras causas, nuestros riesgos y los efectos de estos riesgos. ¿Sí? La gestión del riesgo nos debe llevar al pensamiento basado en el riesgo. ¿Sí? Pero ¿qué es el pensamiento basado en el riesgo? Es algo que hacemos todos los días.
de forma automática y a menudo de forma inconsciente. El concepto de riesgo siempre ha estado implícito en la norma ISO 9001. El pensamiento basado en el riesgo ya es parte del enfoque basado en procesos. El pensamiento basado en el riesgo hace parte de una acción preventiva de rutina. Pero ¿qué es riesgo positivo? El riesgo es a menudo solo en sentido negativo, pero el pensamiento basado en el riesgo también puede ayudar a identificar las oportunidades. Esto puede ser considerado el lado positivo del riesgo. El riesgo puede transformarse en positivo si se gestiona a través de 3 disciplinas que son: la probabilidad de ocurrencia, la atención a las alertas tempranas, la comparación con los perfiles de riesgo del entorno competitivo. Pero hoy no ahondaremos en esos aspectos. Solo quiero que tengamos claro que debemos tener la cultura del pensamiento basado en el riesgo y que de esta manera podemos avanzar hacia los riesgos positivos. ¿Cuáles son los beneficios del riesgo positivo? Genera una cultura proactiva, es decir, no espero a que las cosas sucedan. Asegura una consistencia de la calidad de los productos o servicios. Mejora la confianza entre las partes interesadas. ¿Por qué mejora la confianza entre las partes interesadas? Porque hay claridad en los riesgos de la actividad y se tiene claro qué riesgos asume cada una de las partes. Mire qué tan importante esto en nuestra institución, en todas las instituciones, sobre todo en materia contractual, pero sobre todo en nuestra institución que trabajamos con atención en salud. Los ejemplos más claros se encuentran, como les decía, en los contratos. Pero como somos un hospital también debemos tener claro que hay riesgos que asume el personal asistencial y otros que asume el paciente. Entonces, utilizando esa metodología del metalenguaje del riesgo, miremos cómo debemos transferir de manera correcta los riesgos a las partes interesadas. Entonces, veamos nuestra presentación. ¿Sí? Entonces, riesgos que asume el personal asistencial. Entonces, debido a que no se solicitaron a tiempo los insumos de la cirugía, ¿cierto? Se canceló el procedimiento. Entonces, aquí tenemos la causa, falta de solicitud de insumos, el riesgo, se canceló el procedimiento. El efecto, el paciente presentó menoscabo en su salud. Digamos que este es un riesgo que asume el personal asistencial cuando no solicita a tiempo los insumos de la cirugía. Se me ocurre a mí, en mi entender, les recuerdo, soy abogada. Es solo un poco para ilustrar. Riesgos que asume el paciente. Se me ocurre desde la Oficina de Control Interno. Debido a que el paciente consumió alimentos antes de la cirugía, ¿cierto? La causa, se canceló el procedimiento, es el riesgo, la cancelación del procedimiento. Y el paciente presentó menoscabo en su salud, ¿cierto? Otro ejemplo que podríamos pensar, que se puede pensar que asume el paciente, que debe ser trasladado al paciente, es debido a que el paciente no acató las recomendaciones del personal y decidió levantarse por sus propios medios de la cama, se cayó de su propia altura. Entonces tenemos la causa, ¿sí? No atender las recomendaciones, el riesgo fue una caída, y el paciente, el efecto, el paciente presentó menoscabo en su salud, ¿cierto?
Entonces, mire qué tan importante es esto del pensamiento basado en riesgos, ¿sí? Entonces, sí es cierto que ayuda a mejorar la confianza entre las partes, porque si yo tengo claros qué riesgos asumo, qué riesgos asume cada una de las partes, pues la relación va a ser más transparente y va a tener más, se va a generar más confianza entre las partes, ¿sí? Me quiero detener en este ejemplo de riesgo que asume el paciente, toda vez que para que éste asuma un riesgo debo trasladárselo. Yo como entidad tengo que tener establecidos mecanismos para trasladarle ese riesgo de manera adecuada. ¿Cómo hacemos esto? Dejando evidencia de que se le informaron las obligaciones que debe cumplir para que el procedimiento quirúrgico o para que el tratamiento rinda los mejores resultados. Para ello, las evidencias de la educación que se le brinda al paciente deben ser claras, ¿sí? Debemos tener evidencias de esa educación al paciente que se le suministra. Con esto quiero decir que, quiero que tengamos claro que no solo debemos estar atentos a que se suscriba el consentimiento informado en los casos en los que procede y que aplica pues para ciertos procedimientos, sino que también se debe dejar trazabilidad de la educación sobre el autocuidado, que es responsabilidad del paciente. Solo de esta forma podemos, en materia asistencial, trasladar los riesgos al usuario y su familia. Lógicamente lo anterior implica capacitación al personal médico, asistencial, implica el establecer procedimientos, aplicar guías, establecer formatos, incluir en la historia clínica acápites donde se evidencie el traslado de ese riesgo al paciente, etc. ¿Sí? Espero no haber errado en los ejemplos de riesgos en materia asistencial. Ruego me disculpen, hice un esfuerzo por acertar en ellos, pues ustedes entenderán que no soy profesional de salud. Sin embargo, insisto en la idea es basar nuestro pensamiento en el riesgo, ¿sí? Estableciendo entonces los mecanismos para trasladar de manera adecuada los riesgos a los usuarios y a sus familias y asumir los que verdaderamente nos corresponden. ¿Mm? Tenemos un ejemplo de riesgos externos, ¿sí? Con esta metodología también del metalenguaje del riesgo y tratando de fomentar el pensamiento basado en el riesgo. Entonces, un ejemplo de riesgos externos sería, debido a que la EPS no emitió la autorización, se canceló, ¿sí? Entonces la cancelación es el riesgo, ¿sí? La causa es la no autorización de la EPS. Entonces, debido a que la EPS no emitió la autorización, se canceló el procedimiento y el paciente presentó menoscabo en su salud, ¿sí? Pese a que las autorizaciones, en este punto es importante resaltar, dependen de las EPS, debemos dejar claro con el usuario y su familia que ese riesgo no depende de nosotros y debemos establecer en los contratos, es una sugerencia, se me ocurre con las EPS, de manera clara el traslado de ese riesgo a esas entidades. ¿Mm? Podemos decir que la cultura del pensamiento basado en el riesgo es, entonces, ¿qué es esa cultura del pensamiento basado en el riesgo? Es un ejercicio de preguntarse qué puede salir mal en nuestro proceso o procedimiento, qué puede salir mal en nuestra organización. Es preguntarse qué podemos hacer para evitarlo. Es preguntarse qué haremos si algo de eso sucede. ¿Mm? El pensamiento basado en el riesgo nos ayuda a determinar el tratamiento de los riesgos. Algunas opciones para tratar el riesgo son las siguientes: planificar las acciones,
para abordar los riesgos, implementar un plan de mejoramiento, aprender de la experiencia. Analicen ustedes si hemos estado utilizando esos tips. Yo estoy segura que sí hemos utilizado los dos primeros. No he visto la medición del aprendizaje a través de la experiencia. Ustedes como líderes de los procesos son los idóneos para establecer si se ha aprendido de la experiencia, de la materialización de los riesgos. Con el pensamiento basado en el riesgo podemos implementar estrategias de respuesta a los riesgos. Algunas estrategias de respuesta a los riesgos pueden ser evitar el riesgo, asumir el riesgo, eliminar el riesgo, trasladar el riesgo, disminuir la oportunidad de ocurrencia del riesgo, compartir el riesgo, reducir sus efectos negativos. Con el pensamiento basado en el riesgo podemos implementar estrategias de respuesta a oportunidades detectadas al momento de identificar el riesgo, ¿sí? Algunas estrategias pueden ser adoptar nuevas prácticas, sacar nuevos productos o servicios, abrir nuevos mercados si vemos que estamos cortos en ingresos, en facturación, abrir nuevos mercados, establecer asociaciones y alianzas, utilizar nuevas tecnologías, reducir el gasto. Si usted identificó ya las estrategias que va a utilizar, el pensamiento basado en el riesgo sugiere que planifique las acciones para lograr la estrategia, establezca un método para evaluar las acciones. De lo visto hasta aquí sobre el pensamiento basado en el riesgo podemos concluir que el pensamiento basado en el riesgo no es algo nuevo. El pensamiento basado en el riesgo es continuo. El pensamiento basado en el riesgo aumenta la posibilidad de alcanzar los objetivos. El pensamiento basado en el riesgo reduce la probabilidad de malos resultados, ¿sí? El pensamiento basado en el riesgo vuelve la previsión un hábito. Debe ser una prioridad. El pensamiento basado en el riesgo debe ser una prioridad de la alta dirección. El pensamiento basado en el riesgo debe llevarse a cabo sin excesos, en su justa medida. No vamos a entrar ahora en pánico y a estar más alerta de lo que se requiere. Bueno, yo espero no estén cansados. Les anticipo que ya voy a concluir, pero no sin antes hacer alusión, así sea de manera sucinta, a los sistemas de gestión que promueven el pensamiento basado en el riesgo. Debemos tener claro que tenemos una estructura de alto nivel conformada por las siguientes normas: la ISO 9001-2015, la ISO 14001-2015, la ISO 31000-2011. Esas normas promueven el pensamiento basado en el riesgo. Recomendaciones. Podemos hacer algunas mejoras en las interacciones de los procesos y podemos hacer algunas mejoras en los recursos que se dejan en las caracterizaciones de los procesos, ¿sí? Entendiendo que el establecer de manera adecuada los recursos necesarios para el funcionamiento de un proceso es el punto de partida para implementar un sistema de costos, ¿sí? Si no se contemplan los recursos en los procesos de manera adecuada, los recursos humanos, los recursos tecnológicos, ¿cierto?, conllevará a que no se aprovisione al líder del proceso de todo lo que se requiere para funcionar, de todo lo que se necesita para funcionar. La invitación entonces es a dejar en ese acápite de la caracterización de los procesos en donde se enuncian los recursos, dejar bien en claro cuáles son las necesidades de recurso humano
que se requiere para ese proceso, cuáles son las necesidades tecnológicas, en qué cantidades, y a evitar poner como necesidades o recursos para el proceso la papelería y otros aspectos que no son como tan relevantes en ese documento de la caracterización del proceso. Para tener en cuenta, recordemos que nuestra entidad cuenta con una política de gestión del riesgo cuyo lema es mejor prevenir que curar. También contamos con un programa de gestión del riesgo que puede ser consultado en la intranet. Bueno, de esta manera doy por finalizada la primera capacitación sobre riesgos en la que busqué hacer un barrido general sobre el tema e incentivar su curiosidad para que por su cuenta también investiguen y que el tema de riesgos sea un concepto cotidiano para todos los funcionarios de la entidad, con el fin de apropiarse de este tema que permita que la entidad viva una verdadera gestión del riesgo. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.